¿Qué tal? Otra vez en la vera discreta con más reseñas y más libros. Continuando con los comentarios de libros de cuentos, ¿no? De comentarios, para ser más específicos, vamos a analizar en esta ocasión un libro publicado en 2019 llamado Historias cotidianas. Este libro fue escrito por Paul Astor Valdés, un amigo, excelente narrador, pero más allá de la amistad, más allá de todo el aprecio que le tengo y por supuesto que le dedico a este video, es una promesa que hace tiempo, cuando me agarró el libro, toda dedicatoria, le hice, que era reseñar su libro. Por eso, en esta ocasión, vamos a proceder con el libro. Primero hablaremos un poco sobre Paul Astor, quién es Paul Astor. Después pasaremos a la del texto, como siempre, para textos, y luego el texto en sí, algunos errores que puedo notar en el libro y las conclusiones generales. Para ello vamos a valernos de las diapositivas que siempre que es la ocasión utilizamos. Como bien dije, el libro Analizar es Historias Cotidianas, publicado por la editorial Distopía Editores en el año 2019 y le pertenece al escritor chimbotano Paul Astor Valdés. Podemos ver a Paul Astor y vemos también el libro Historias Cotidianas que estamos comentando el día de hoy. Bueno, volviendo al libro, ¿no? Tiene un comentario contratapa de Martín Rodal Ruiz, otro escritor muy conocido, y de Richard Primo, un crítico literario. Vamos a leer un poco sobre la biografía de Paul Astor. ¿Quién es Paul Astor? Estudió literatura en la Universidad Villarreal. Ha sido ganador del primer lugar en el concurso nacional de cuento de la CONAJU y ha quedado en tercer lugar de los Juegos Florales organizados por la Universidad Agraria de La Molina. Además, ha sido finalista en el cuento de las 1000 palabras de Caretas. En el 2012 publicó su primer libro de cuentos llamado La muerte sueña sola y además es egresado de la maestría de literatura con mención en estudios culturales por San Marcos. Estamos entonces frente a un escritor que de oficio, ¿no? Que tiene ya un camino trazado, sabe lo que hace, no lo hace por oficio, y por ende tiene una poética establecida. Si bien no es un escritor mediático, no que esté muy activo en redes, publicidades, creo que su obra habla por él. En esta hora vamos a ver ello. Vamos a analizar primero unos conceptos previos. Un concepto que es muy importante, bueno, para este análisis, en la obra de Paul Astor es el concepto de transtextualidad. ¿Qué es la transtextualidad? Bueno, esto fue tomado del libro Palimpsestos de Gerard Genette. Él nos dice que consiste en la trascendencia textual del texto, es decir, es todo lo que pone al texto en relación manifiesta o secreta con otros textos. Hay varios tipos de transtextualidad. Vamos a ver, por ejemplo, la intertextualidad. ¿Qué consiste en la intertextualidad? Es la relación que mantiene un texto o discurso con otros textos o discursos que lo preceden. Puede ser una relación de manera implícita o explícita. Con ello, se logra ubicar la complejidad del texto. Y también vale decir que con ello se hace dialogar al texto. El hecho de que un texto sea intertextual me refiere o me da a entender cómo se inserta este en una tradición. Al texto derivado se le llama hipertexto, al texto base se le llama hipotexto. Mejor dicho, el texto que dialoga se llama hipertexto, al texto con el que dialoga se llama hipotexto. El texto base o hipotexto es el texto que cuenta por primera vez una historia o que aborda un tema por primera vez, mientras que el texto derivado o hipertexto es el que dialoga con lo que ya se ha dicho. Puede proponer algo nuevo con respecto al tema, puede reformularlo o puede ser una adaptación. Ejemplos sobran. Esta saga de Crepúsculo que toma la idea de los vampiros, aunque fueron en el siglo XIX, Bram Stoker. Sin embargo, también el Drácula de Bram Stoker viene a ser un hipertexto de los mitos
de los vampiros o de la lamia, para ser más específico, del mundo griego. La intertextualidad se puede dar también de dos formas. La intratextualidad, que es la relación de textos de un mismo autor, referencia al universo personal del autor. Es decir, cómo el autor hace dialogar un texto propio con uno anterior, ¿no? Por ejemplo, hablo de las sagas. Las sagas son intratextuales, se hace referencia a un personaje. Don Quijote de la Mancha, la segunda parte, es intratextual porque se refiere a la primera parte. Y la otra forma es la extratextualidad, que es la relación de textos de distintos autores. En cuanto a esta última, se puede dar en forma de parodia o alusión. También existe el plagio y la influencia, pero estas son cuestionables. Vale decir que un discurso o una categoría cercana es la interdiscursividad, que es el diálogo que mantiene el texto o mantiene el texto literario con otras obras de otras artes. Puede ser el cine, puede ser la pintura, puede ser la música. El texto de Polasto está cargado de intratextualidad, sobre todo con la música. Luego tenemos los otros tipos de relaciones entre textos. Tenemos la paratextualidad. ¿Qué es la paratextualidad? Es la relación de un texto con los títulos, subtítulos o epígrafes, los llamados paratextos. La metatextualidad es la relación crítica que tiene un texto con otros textos. Un ejemplo otra vez sería Don Quijote de la Mancha con la quema de libros, es el capítulo 6 de la primera parte. También tenemos la architextualidad, es la relación de un texto con otros textos de características comunes, ¿no? En otras palabras, es una relación genérica. Por ejemplo, tenemos que este libro de Polasto, de cuentos, es architexto de un libro como un protocolo Rorschach de Pedro José Llosa. Los dos son cuentarios. Hipertextualidad. ¿Qué es la hipertextualidad? Es la relación de un texto, hipertexto, con un texto anterior, con un hipotexto, el cual se incluye en el primero, pero no como cita textual, perdón. Y la hipotextualidad, que es la relación inversa a la hipertextualidad, donde una referencia en el hipertexto, el texto nuevo, alude al hipotexto. Así puede ser a nivel de personajes, contenido o arquitectura. La relación del hipertexto con el hipotexto puede ser de transformación o de imitación, mientras que la relación del hipotexto con el hipertexto puede ser de influencia. En el caso de transformación, se puede derivar en una parodia, que consiste en la transformación mínima que hace ver el texto de forma lúdica. Por ejemplo, muchas adaptaciones de cuentos de novelas infantiles toman como referencias textos que no lo son. O puede ser un travestimiento, que es una transformación de estilo, pero tiene un carácter denigrante, una especie de caricaturización, aunque esto tiene que ver más con la imitación. O una transposición, que vendría a ser la transformación más seria. Eso se da con miras al alejamiento. El hipertexto tiene ambiciones ideológicas y estéticas que lo llevan a alejarse del hipotexto. Es decir, toma como base al hipotexto, pero lo hace para alejarse. Simplemente es un referente. En cuanto a la imitación, esta se puede dar a modo de pastiche, ¿no? Que es una imitación de estilo, otra vez de modo lúdico. Puede ser la caricatura, ¿no? Que es un pastiche satírico, es decir, una imitación de estilo, pero de carácter satírico. Puede ser para criticar algo. La continuación, que es una imitación seria de una obra que quiere prolongarla o complementarla. Para caricatura podría ser el texto de Alonso Fernández de Avellaneda, ¿no? El famoso Quijote apócrifo, con Don Quijote de la Mancha, la primera parte. Mientras que en continuación podría ser lo que hace Virgilio con su Eneida. Su hipertexto Eneida dialoga con sus hipotextos, que son la Odisea y la Ilíada de Homero. Otro concepto básico que hay que tener en cuenta para la obra de Polasto es el concepto de novela total. La novela total es una categoría muy afín al boom hispanoamericano de los años 60. Uno de los autores que ha trabajado, no de una forma tan teóricamente válida,
sino tal vez una especie de intuición, es Mario Vargas Llosa. Eh, se- para él, la novela total se trata de una representación de la realidad a condición de ser una creación autónoma, un objeto dotado de vida propia. Esto hace que se cree un novelista total o en su defecto un narrador total. La función del novelista total, del narrador total, es poner en orden el caos de referentes. Toma de realidad muchos aspectos de manera aleatoria y los va juntando, le va dando orden. Así, nos dice Vargas Llosa que el novelista total es como un dios, es neutral. Por otro lado, las características de la novela total vendrían a ser que es una visión totalizante de la realidad. La aborda desde distintas perspectivas. Es también un cosmos creado a partir de la observación de la realidad, pero a su vez se independiza de ella y crea su propia realidad. Se inserta también pequeñas historias para crear una narración extensa y completa. Creo que quiere abordar otros aspectos de la realidad. Por ello, las historias mínimas son recurrentes. También tenemos la alusión a referencias culturales de la época representada. Estas características son bastante afines a las novelas realistas del siglo XIX. Por ejemplo, creo que el más grande de estos referentes, de escritores que trabajan novelas totales es Balzac con su Comedia Humana. Vemos cómo quiere presentar toda la totalidad de la realidad parisina, la burguesía parisina en esta obra. Bien, vamos a analizar historias cotidianas a partir de su epígrafe, perdón, de los paratextos. Así iniciaremos con el título de la obra. El título, como bien sabemos, es Historias cotidianas, el título del libro, Historias cotidianas. Según la DRAE, la palabra historia se define como la narración y exposición de los acontecimientos pasados o dignos de memoria, sean públicos o privados. Mientras que lo cotidiano se refiere a aquello que sucede todos los días y se asocia a la llamada vida cotidiana, patrones repetitivos dentro de la vida humana civilizada. Sin embargo, para Heidegger se trata de la constante situación de impersonalidad, normalidad e indiferencia en que se encuentra la misma temporalidad en que se encuentra el ser humano, producto de la pérdida de sí mismo en que ha caído el sujeto debido a su propia condición de ser proyectante. En la cotidianidad, el sujeto vive ajeno a sí mismo, es decir, el sujeto no va a eh, preguntarse por el Dasein. ¿Por qué? Porque esta búsqueda del ser ha sido reemplazada, ya que, ya que lo cotidiano lo obliga a preocuparse más por el día a día, lo enajena, olvida su causa primordial que es preguntarse por el ser. Juntando estas dos palabras, historias, cotidiano, tenemos que se le da la prioridad a la narración de hechos y no al personaje, ya que éste ha sido asimilado al primero. En otras palabras, tenemos que dentro de las historias cotidianas, lo que va a primar son la narración de los hechos. Si bien hay personajes que actúan, que realizan estos hechos, se le va a priorizar a los hechos mismos porque son lo que llama la atención. Habría que entender esta premisa dentro de las coordenadas postmodernas, ya que hay que pensarlo como en la modernidad se le prestaba atención a los grandes relatos, es decir, a los relatos que contaban la historia con mayúscula. En la postmodernidad, en cambio, se le prioriza los relatos marginales, aquellas pequeñas historias que si bien ya están presentes en, por ejemplo, Unamuno, en sus Nívola, aquí se le presta atención a aquellas voces que no pueden hablar porque su voz no alcanza el tenor que pide la modernidad. En este sentido, Historias cotidianas vendría a ser una obra postmoderna, ya que se ocupa de lo marginal. Es un acercamiento a estas historias que no son contadas por la oficialidad. Vamos a analizar los epígrafes. Tenemos el primer epígrafe que dice: dile por fin adiós a Alejandría que se marcha. Desde Constantinoca Bafis, el dios abandona a Antonio.
Recordemos que Cavafis es un poeta griego que siempre habla sobre momentos de decadencia histórica. Y en este paratexto no es la excepción. Este paratexto se alude al final de algo, al final de una época. Y lo que continúa de esa época es lo que se está, eh, a lo que canta Cavafis. El otro epígrafe es tomado de un escritor del boom, de Ernesto Sábato, Abadón el Exterminador. Si bien hay un problema con categorizar a Sábato en el boom, tal vez es una época antes, ¿no? Los años 50. eh, Esta novela, Abadón el Exterminador, es una novela totalizante. Vamos a ver por qué. El epígrafe nos dice: yo creo que Dante vio, como todo gran poeta, vio lo que las pobres gentes presienten de manera menos precisa. Los tipos que lo veían pasar por las calles de Rávena, silencioso y flaco, comentaban en voz baja, con sagrado recelo: ahí va el que estuvo en el infierno. ¿Sabías eso? Palabras textuales, no hacían una metáfora. Esa gente creía que Dante había estado en el infierno y no se equivocaban estos vivos, estos individuos que se pasan de inteligentes. Alude este epígrafe a una novela del boom, de que se toma de ahí, escrita de manera fragmentaria. Precisamente el Exterminador está escrita de manera fragmentaria, narra fragmentos de la historia argentina y que aborda el tema del triunfo del mal. Este fragmento se interpreta como la obra se adueña de su creador, una metaliteratura, una suerte de metaficción que va a cobrar sentido hacia el final del cuentario, como la ficción termina por perder al protagonista. Vamos a analizar el texto, pero antes vamos a ver esta suerte de afirmación, de una hipótesis que se puede manejar para entender la exposición que viene a continuación. Polastro ha construido un universo personal desde su primer libro de cuentos, La muerte se sueña sola, un universo que cobra forma definida con el libro que analizamos. Bajo estas líneas, se afirma que a lo largo de sus textos se hace referencia a su propia obra, la cual se puede entender de manera independiente, pero para una comprensión completa del complejo e intrincado mundo de Polastro, hace falta leer la totalidad de su obra. Así, estamos frente a un escritor total que busca reproducir una realidad a partir de su observación personal del mundo, pero que a su vez es independiente a este, ya que crea su propia realidad. Novela total. Por otro lado, sin ánimos de exagerar, Polastro es un heredero de los escritores del llamado boom latinoamericano, que sin embargo sigue la linealidad clásica del relato. Por eso, se puede afirmar que estamos frente a un hijo del boom y heredero de los maestros del siglo XIX. Sobre el cuentario, a analizar, hay que decir que es un cuentario, como ya vimos, explicamos la diferencia entre cuento y antología, eh, porque tiene una unidad, ¿no? Pero ¿qué es lo que le da unidad al texto? Puede ser una unidad de forma o de contenido o fondo. Por ejemplo, la unidad de forma se puede dar a nivel estructural, la de contenido, a nivel temático, espacios, tiempo, las referencias. En el caso de historias cotidianas, se da una unidad a nivel de forma o la estructura. Hay un cuento que cohesiona todos los demás cuentos y hace el libro cuentario. Y el contenido porque se comparte un mismo espacio que es la isla y por la referencia constante, la intratextualidad. Vamos con el primer libro de cuentos, con El Exterminador. El Exterminador es el cuento que abre este comentario, es el primero de los cuentos, y el título nos alude o nos dice que se dará prioridad a este personaje, al exterminador. Trabaja con la ambigüedad, ya que se puede entender por ello alguien que dejó de ser un terminador o alguien que se encarga del exterminio. Entonces, la palabra exterminio quiere decir arrasar totalmente algo, mientras que un terminador simplemente pone fin, no necesariamente arrasa. Entonces, esta ambigüedad nutre al relato. ¿Qué es un exterminador según Polastro? Es una persona que se encarga de poner fin a ciertas vidas, es una especie de suerte de policía intelectual porque busca a disidentes intelectuales. Eh, se da en este cuento se presenta un narrador omnisciente imparcial que dosifica la información, ¿no? Decide que los personajes revelen
ciertas cosas y sobre todo que se vayan revelando solos, es decir, a medida que ellos hablan. El narrador no te describe los personajes, te describe cómo piensan, son ellos mismos a través de sus diálogos los que se revelan. La narración se centra en un personaje público que durante años sirvió a un gobierno, una dictadura. Ahora, en el presente de la narración, es un ex agente de inteligencia. El señor, este exterminador, sale de su retiro, es un señor ya anciano, para hacer una última cacería. El espacio literario es una isla donde hay un gobierno opresor represivo, que precisamente es el que va acabando con intelectuales disidentes. Perdón, aparece un libro que pretende desestabilizar el statu quo de la isla. Aquí se puede ver cómo la literatura incomoda a las dictaduras, algo que ya Vargas Llosa eh, pregonaba en su primera etapa, en su etapa más izquierdista. El libro tiene toda la intención de incomodar, ¿no? Ya que está pensado, está dirigido a un exterminador. Por eso ataca a la figura de poder. Pero un exterminador pertenecía a un grupo de intelectuales que él mismo dirigía, que se encargaba de censurar ciertos libros. Por ello van a crear una especie de canon oficial, los libros que van a ser distribuidos en la isla. Se puede entender el cuento como un cuento policial, ¿no? Un detective de libros, a nivel formal. Por otro lado, se trata, a nivel de contenido, de la subversión del canon oficial. A la larga, el intelectual responde a los regímenes de control. Hay una aventura ideológica por parte de este escritor disidente. Y es curioso cómo lo encuentra, porque lo encuentra por una máquina de escribir que tiene eh, una tecla dañada a propósito, para así rastrear quiénes en la isla van comprando las máquinas de escribir, ¿no? Y según los textos que produzcan se va rastreando. Por ejemplo, hay una máquina que tiene letra S y lo compró fulano, pues digo que voy a la tienda, pregunto quién compró la máquina con la tecla S dañada y voy, ¿no? Además, cuando se imprime los borradores, imagino, se especifica en el cuento, la S está con un error, o sea, ya sé quién escribió el libro. En el caso del cuento, se da con la letra M. También se puede entender el cuento como una crítica a la crítica literaria, ¿no? Al servicio de un poder. Efectivamente, recordemos que el exterminador es un tipo preparado en literatura, por eso es un censor literario, y pues ahí otra vez está la figura o está el ataque al canon oficial, cómo se va criticando los intereses que persiguen estos personajes. Y necesariamente este personaje no es un personaje probo, por el contrario, es un tipo estable, ¿no? En un cierto momento llega a violar a su empleada y continúa con su vida normal. Algo interesante es que dentro del texto se remite un fragmento de una novela que no se especifica, no se especifica bien de si esta novela existe o no, pero puede ser el punto de partida para un siguiente libro del autor, me refiero a Polasco. La intratextualidad se da en ese texto en la siguiente frase. Desde la cocina podía oír la voz de su cocinera cantando una canción que él recopiló en uno de sus tantos libros, donde se contaba la historia de dos amantes muertos en el mar, cuyos espíritus retornaban a la isla cada noche de luna llena para confundirse con otros amantes que daban rienda suelta a su pasión. Esta canción que refiere el narrador del Exterminador es un cuento que está en el primer libro de cuentos de Polasto llamado El Hijo de la Lágrima, o La Hija de la Lágrima, perdón. Bien, el segundo cuento es El Elegido. A mi parecer es mi cuento favorito. La palabra, el título elegido me remite a cierto mesianismo, por lo que va a tener connotaciones religiosas. Vemos a un narrador testigo que funciona como informante de la situación, habla de una colectividad, ¿no? Él siempre está diciendo nosotros, ¿no? O esperábamos, son verbos que aluden a una colectividad, pero también a una primera persona en colectivo. Nos da su testimonio, de ahí que la decisión de creer o no creer en lo narrado recaiga sobre el lector. Sin embargo, pese a que muchos llevábamos más de 2000 años esperándolo, o en la página 45, cuando dice nadie entendía qué intentaba decirnos. Vemos que el narrador es cristiano, ¿no? Y es seguidor del Cristo, este Cristo que aparece, que nace. Vale decir que acá el espacio no es la isla, sino es un cuento ambientado en un mundo real. El personaje
central elegido da muestra de sus poderes. Es un ejemplo de resistencia al mercado y se resiste con su estoicismo. Es una especie de rockstar, es un personaje público, pero esta exposición pública hace que su figura se politice. Por ejemplo, el paje 24 nace en un país tercermundista, nace en el Perú precisamente, es subversivo, no se acomoda a las reglas del juego de la sociedad, él renuncia a politizar o a mercantilizar su figura. Es renovador porque va en contra de la figura del Cristo tradicional, ya que la figura de Cristo que tenemos es un Cristo un poco, o el cristianismo está pintado, ¿no? Que ciertas disidencias son, no son permitidas por el cristianismo, ¿no? Como la homosexualidad o la prostitución. En cambio, este Cristo se rodea en sus apóstoles de homosexuales, de prostitutas. Cristo acomoda, este Cristo, perdón, está acomodado a los tiempos del siglo XXI, una mente muy abierta. Cristo es más un rockstar, ¿no? Aquí hay una desacreditación del cristianismo. Es un punto importante porque otra vez la desacreditación de los grandes relatos viene otra vez a incluir la posmodernidad aquí. Este cuento nos habla de la condición humana y hay dos polos extremos, la esperanza, la salvación que representa Cristo, y el asombro, lo desconocido, la negación de este Cristo. En el medio aparece el miedo. El sujeto posmoderno teme el cambio, por eso termina con la vida, entre comillas, de este Cristo, un atentado, Estocolmo. Este Cristo es tan importante que le van a dar el premio Nobel de la Paz. Y cuando está yendo a Estocolmo, a la premiación, el Cristo sufre un atentado con sus discípulos, ¿no? Y cuando se va a ver el auto siniestrado, se encuentra discípulos sonriendo, calcinados pero sonriendo. Y además, y no se encuentra el cuerpo de Cristo. Incluso dentro del cuento se nos cuenta que este Cristo tiene el don de la ubicuidad, si bien puede estar en una cárcel en Irlanda, al mismo tiempo está en otro lado. Se da la intertextualidad porque hay una imitación en su modelo de continuación. Precisamente el hipotexto viene de los evangelios y en este cuento se va a continuar esta historia del texto. Recordemos que los evangelios se nos promete una segunda venida de Cristo y esta segunda venida de Cristo. Con esto, el cuento entra a la tradición occidental y más adelante aparece a modo de intratextualidad, ya que es referencia a este cuento. Es un cuento que vale la pena leer, que se lee muy rápido, es un cuento muy ágil, el mejor cuento de este libro, a mi parecer, y es muy, muy recomendable. El tercer cuento es Corazón de Tiza. Por el título, es una referencia a la cultura popular determinada. Precisamente para entender el cuento, habría que leer o habría que ver, entender a qué se refiere Corazón de Tiza. Corazón de Tiza se refiere a una canción del grupo Radio Futura. Si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Y tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces, era tarde y nos reímos los tres. Luego estuve esperándote en la plaza y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre, pero tú no dejaste de correr. Me parece que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto, ¿cómo te han convencido a ti? ¿Te dijeron que jugar es un pecado o es que viste en el cine algún final así? Yo tenía la intención de olvidarlo y al salir al otro día yo pensaba en ti. Pero vi justo en mi puerta dibujado un corazón, un nombre estaba escrito junto al tuyo. Si te vuelvo a ver a pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Se infiere que hay dos personajes que han estado juntos desde niños y que entran a adolescencia, pero uno más tarde que el otro. Cuando entra la niña, la señorita, la mujer entra a adolescencia, está con sus fans amorosos dedicados al chico con el que le pinta el nombre. Sin embargo, a él no le parece, porque él sigue todavía en el afán de niño. Esto nos orienta un poco el texto, porque esta idea de inmadurez emocional se puede ver plasmada aquí. El narrador que se nos presenta es un confesional. Su voz interior nos cuenta la historia. El yo se presenta como alguien que está constantemente metido en problemas y se dirige a un tú.
es un abogado, es un sujeto insertado en la realidad, porque es consciente de sus actos. Por ejemplo, nos dice, así fue como me convertí en este ser deplorable que alguna vez pienso que amarás. O, si estoy enfermo, lo sé, página 50. Irresponsable de sus actos, siente que tiene un objetivo, preparar a esta niña sexualmente para alguien más. Ese tipo se autopercibe, su autopercepción es un poco peyorativa. Describe a sí mismo como un viejo calvo con esos pequeños ojos de rata ocultos tras esos lentes de poto de botella, en la página 49. ¿No? Esta autopercepción un poco denigrante de sí mismo, alguien que tal vez no tiene autoestima. Además tiene una herida. Esta herida es la disfunción sexual. La cita nos dice, si por ti tomo esas pastillas azules, las cuales tú crees mágicas porque me permiten amarte de la única forma en que puedo hacerlo, 50. O cuando nos dice, dejarte lista para el hombre que necesita esas pastillas azules, 51. Vemos que este personaje, este narrador es un tipo que tiene una disfunción sexual, una disfunción eréctil, y por eso es una herida que tiene. Además se da unas referencias a la literatura. Es un tipo que tiene cultura entonces, porque ha leído a Cortázar. El prestigio social es un tipo que tiene prestigio social, pero ha roto con la sociedad. El acto mismo de realizar esta relación con esta menor de edad ya es una confirmación de esta ruptura con la sociedad. Por lo tanto, tenemos a tú, a quien se dirige el narratario. Eh, el narratario que en el presente está ausente, al menos de manera simbólica, ya que hacia el final nos damos cuenta que él está pensando todo el cuento mientras está con ella en la cama y ella está llorando humillada en ella, en la cama. El acto solo existe como recuerdo. La niña es una niña mendigo. Esto le traiga cierta desventaja con respecto a la posición de poder que tiene el abogado. Tiene 7 años, ¿no? Es consciente de sus actos, pero no es responsable de ellos. Además, se puede ver que hay cierta ignorancia o ingenuidad, ya que no conoce el órgano sexual masculino. Precisamente en la página 50 se nos cuenta cómo se asombra al ver por primera vez un genital masculino. El narrador nos hace creer que no es así. Aquí hay que hablarlo con pinzas, o sea, si bien el narrador nos cuenta que ella se asombra curiosamente por este genital, recordemos que estamos oyendo la versión de el abogado. Su herida es la pobreza. Así puede verlo el lector, pero también es su familia, ¿no? Y es porque así lo ve el narrador. Así como el narrador tiene su herida, que es la disfunción eréctil, la herida que tiene la muchacha es la pobreza. Al menos eso se debe entender, ya que se vale de esta pobreza el narrador para seducirla. Nos habla desde un presente y nos muestra sus recuerdos, mientras busca confirmación a través de preguntas retóricas que apelan al tú. En este cuento hay una interdiscursividad. El discurso es referencia a la canción del grupo de rock español Radio Futura, como ya lo hemos dicho, en donde habla sobre el ingreso al mundo del amor. Y también una intertextualidad con la carta a una señorita de París, de Cortázar. Esa París es el ideal del narrador, ¿no? Por eso propone una especie de rapto, aunque porque se muestra en algunas partes del texto que a la chica no le gusta París porque piensa que ser mendigo en París es mucho más difícil. También hay una hipertextualidad, ya que hay una transformación en su modelo de travestimiento. El hipotexto viene a ser el cuento de Cortázar y, como vemos, si recordamos el cuento de Cortázar, se apela, ¿no? Se escribe una carta a un narratario explicándole qué ha pasado en la casa, ¿no? Donde él vomita conejitos. Lo mismo pasa en el texto, solo que no sé, el narratario está presente al momento, físicamente está presente al momento de la acción de narrar, pero está ausente porque no comparte la dicha, entre comillas, de este encuentro, pues, ¿no? Después se puede entender como una sublevación, una ruptura eh, contra lo establecido. Sin embargo, esta ruptura contra lo establecido viene a ser un delito. Luego tenemos el cuento, Ahí voy. Es un enunciado, ahí voy, el título es un enunciado que delata una promesa, ¿no? También alberga una ambigüedad. El narrador se presenta en tercera persona, es un narrador omnisciente.
Prioridad del narrador, que en muchas ocasiones habla por sus personajes. Es una versión fragmentaria, no tiene un orden lineal, ¿no? Y además hay constantes usos de elixis. Se recrea al estereotipo argentino y hay un triángulo de acciones. Tres personajes, Rosa, Rodolfo y Facundo. Entre Facundo y Rodolfo, que somos amigos, hay una relación de Facundo influye a Rodolfo y Rodolfo influye en Rosa. Por ende, Facundo, a través de Rodolfo, va a influir en Rosa. Mientras que entre Rosa y Facundo hay una rivalidad, hay una lucha por un poder y las influencias. Los vínculos afectivos no son sinceros en este cuento, sino que son instrumentos para dominar la mentalidad del otro en favor del dominante. Así, la misión es transportar drogas y para ello Facundo contacta a Rodolfo y Rodolfo convence a Rosa para que ella sea la que transporte la droga dentro de su cuerpo. Ella no está de acuerdo porque piensa que Facundo es un personaje perjudicial en la vida de Rodolfo. Sin embargo, acepta porque cree, o eso es lo que le hace creer Rodolfo, que el pase lo ha tramado Rodolfo solo y que cuando todo termine, ellos dos van a vivir a solas en Europa. Sin embargo, hasta el final del cuento nos enteramos, o se entera Rosa, que el autor intelectual de todo ello es Facundo. Lo ve en el aeropuerto con los boletos de avión y ello hace que ella se estremezca. La tensión de las relaciones de poder se rompe por lo más débil, que es paradójicamente el vínculo más fuerte. Es decir, el vínculo más fuerte no es la amistad entre Rodolfo y Facundo, sino es el amor que tiene Rosa hacia Rodolfo. Por eso es que ella acepta la condición o la petición de Rodolfo. Y por este lado, que debería ser la parte más fuerte de ese triángulo, es donde se rompe todo, ya que ella es la que desaparece del triángulo, quedando solamente Rodolfo y Facundo. Mientras que la tensión que se guarda dentro del cuento eh, tiene que ver también con las apariencias, ¿no? ¿Por qué se elige a Rosa como objeto de transporte? Porque el apellido de Rosa la hace invulnerable a la mirada de la crítica de los demás. Mientras que Rodolfo y Facundo, ellos ya están, comillas, marcados. Ahora, hay ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, hay cacofonías, como vació el contenido de su botella en un vaso, dijiste mal, en un vaso. Hay una cacofonía, vació vaso, ¿no? Y aparte que la habla argentina, como que Facundo es muy argentino, está un poco forzada. Mientras que otro error que, a mi parecer, es haber elegido el nombre de Facundo. Si bien esto puede ser un error y no, ya que el nombre Facundo es un nombre que remite de inmediato a Argentina, puede ser una elección del narrador o del autor para darle verosimilitud. Sin embargo, me parece que el estereotipo argentino está un poco mal representado, cosa que más adelante en otro cuento se revierte. La textualidad se da con una canción de Lito Nevia, se llama Solo se trata de vivir. Precisamente para tener claridad con este cuento, habría que entender la canción de Lito Nevia. La canción dice así: dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hará olvidar el anterior. Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que eso pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentra una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía. Es el día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para dejar de descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Esta canción remite a una partida que beneficiará al sujeto que parte, no al sujeto viajero. Y acá también hay una partida, ¿no? Rosa va a partir de llevando la carga, pero vemos que hay una ironía, una ironía.
Esta canción de Lito Nevia nos ayuda a entender mejor la totalidad del cuento, ¿no? Es una parodia a la partida, o es una parodia a este cuento. Eh, Además que nos anticipa el final de la historia. Sin embargo, a pesar del anticipo, el cuento subvierte la canción, por lo que el hipertexto transpone el hipotexto, ¿no? Además, hay una referencia a Joaquín Sabina, y eso reconoce después de 54 cuando dice así: pero por esas cosas que nunca tienen mucho sentido, decidió permanecer en San Pablo. Bueno, San Pablo es Sao Paulo, este cuento está ambientado en Brasil. Esta parte, ¿no? Que nunca tiene mucho sentido, me remite a una canción de Sabina, ¿no? Donde habita el olvido. Es un cuento que nos habla de las relaciones, las apariencias de las relaciones, los vínculos amorosos. El otro cuento, El show de los muertos, es una referencia a la cultura popular, ¿no? Y alude a una espectaculación de un hecho funesto. Para tener el cuento habría que entenderlo en las coordenadas precisamente de esta canción de Sui Generis, El show de los muertos, que dice así: tengo los muertos todos aquí. ¿Quién quiere que se los muestre? Uno sin cara, otro de pie, todos muertos para siempre. Elija usted en cuál de todas ellas se puso a pensar. Tengo los llantos, todos aquí, como una llovizna fría. ¿Cuál es la mueca que él le dirá? La de su inspector, la mía. Elige usted en cuál de estas muertes se puso a llorar. Yo crecí con sonrisas de casa, cielos raros y verde el jardín. ¿Y qué estoy haciendo acá en esta calle con hambre? ¿Cuántas veces tendré que morir para ser siempre yo? Y no es el que duerme tranquilo y el que me asesina sin saber y ríe en su casa, con el cuerpo limpio de muerte en su espalda. Bailen las viudas, vuelen los negros del infinito, caigan las manzanas aquí, que las otras sean. Algo anda mal, señor, que es ese rojo en su pantalón. Esta canción de Sui Generis es una crítica a la dictadura militar. Precisamente esta crítica a la capitalización de la muerte por parte de una dictadura, en este caso la canción de la dictadura militar argentina de los 70, aquí se puede ver en la isla. El narrador está en primera persona, es un personaje que dirige una tropa de rescatistas, un militar que está encargado de las operaciones de rescate o ver si hay sobrevivientes en la zona siniestrada. La siniestrada ha sido un derrumbe a causa de un terremoto. No hay diálogos, solo habla el personaje narrador. Y los diálogos, los personajes secundarios intervienen por boca del narrador. Es una especie de diálogo indirecto. Se inserta una transmisión de radio, ¿no? Y solamente es el único diálogo con otro personaje, que es el presidente o el dictador, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque es el detonante, llega hacia la mitad del cuento, el detonante, el que va a hacer que este proceso reflexione y se dé cuenta de lo que está haciendo. Por otro lado, hay una lucha entre la naturaleza contra la civilización. El terremoto destruye la ciudad. El terremoto es la naturaleza y se asocia a un pensamiento mítico mágico, que es Dios. En otras palabras, este terremoto fue enviado por Dios. El hombre es la civilización, ¿no? Y quiere desprenderse de ello. En su lugar pretende poner a otro poder mítico, el poder del hombre. Con este rechazo a Dios, se rechazan también los valores morales, ¿no? El rechazo a Dios se puede ver en esto. Debemos levantarnos contra Dios, nuestros puños deben encargarse de levantar la nación. Page 66. Precisamente aquí este rechazo a Dios viene por parte del dictador en esta transmisión de radio. El narrador se resiste a perder esos valores, ¿no? Por eso es que él, cuando encuentra sobrevivientes enterrados en un sótano y se comunica por ellos o los escucha a través de un tubo, él apela a su solidaridad, ¿no? Y quiere rescatarlos. Sin embargo, las tropas oficiales llegan, ¿no? Y piden aplanar todo, ¿no? Como si no hubiera rescatistas, como si no hubiera, no quieren sobrevivientes, porque los sobrevivientes serían una prueba de que Dios actuó o Dios tuvo compasión. Lo que quieren es acabar con la figura de Dios. Por eso es que a más muertos, más dolor. Y este dolor levantaría a la gente contra Dios. La culpa reemplaza los valores del narrador. Maldigo mi suerte, al momento que golpeo con furia aquel tubo hasta doblarlo, no por ayudarlo, sino por haberme enterado de aquellas existencias. Ahí está la culpa, ¿no? Ya dejó su valor de querer salvarlos y ser reemplazado, en cambio, por el no, el haberse enterado de la existencia de estos sobrevivientes.
que al final pues de nada que se servía porque van a ser muertos por los políticos para sobre sus cadáveres reclamar este rechazo a Dios. Se capitaliza la desgracia del otro en beneficio de esa sublevación contra Dios y ocultar además la ineficiencia del Estado. Como que el Estado demoró 3 días en programar estos rescates. El Estado natural sirve para criticar a la nación. Se da una sociedad del espectáculo, las apariencias. Tan solo indico que comiencen con el falso rescate, nos dice en el PG 31. Precisamente este narrador que aparece en escena, él sabe que va a ser un falso rescate. Sin embargo, cuando llega a la escena de los hechos, encuentra que hay sobrevivientes y se solidariza, como ya hemos dicho, pero pues tiene que dejarlos morir. El gobierno pretende simular esta ineficiencia, refiriendo a los sobrevivientes, eso es cierto, pero recordemos que esta desaparición de sobrevivientes sirve de excusa eh, para que el poder pueda llevar a cabo este acto ideológico de irse contra Dios, acabar con toda esperanza. ¿Y quién va a ser el nuevo Dios entonces? Pues el dictador. Hay una intertextualidad, ¿no? Porque se refiere a la isla y el cuento se desarrolla en ese mismo espacio. Luego tenemos el libro. Hay un fetichismo dentro de este cuento, el fetichismo del libro, ¿no? Le otorga poderes mágicos. Tenemos que otra vez un narrador confesional, cuenta la historia desde un presente. El yo nos presenta un discurso a modo de justificación ante lo que hizo. Este narrador es un profesor, por lo tanto tiene un poder pastoral, es decir, tiene un poder sobre sus alumnos. Precisamente uno de estos alumnos es el que le entrega el libro. Una primera edición de un libro muy importante para la tradición literaria peruana. Este profesor tiene una vida monótona, pero esta monotonía acaba cuando hay un momento de cambio. Lo ha vivido, ¿no?, en desgracia toda su vida. Nos dice lo siguiente: era como si de pronto toda la mierda sufrida a lo largo de mi vida comenzara a cobrar sentido solo por haber llegado a ese momento. Ese momento es cuando tiene su poder el libro. Está en la página 79. También nos muestra una superioridad intelectual, porque posee un conocimiento que la gente ordinaria no posee. Por eso no comprende sus actos. Además, hay un fracaso en el plano sentimental, ya que se separa de su esposa e hija. Y esta separación se da primero a nivel de relaciones afectivas, luego utiliza a la hija como instrumento para recuperar el libro, y por último se parece a su familia. El tú, a la persona a la que se dirige, es el narratario, es un tal Polanco, un amigo suyo. Es un sujeto pasivo, porque simplemente está escuchando la confesión. El objeto de deseo es el libro. Es un objeto de perdición. Su adquisición transforma la vida del narrador en todos los niveles. El nivel económico es la base de todo. A nivel económico, él adquiere el libro y invierte dinero para poder declarar su autenticidad como primera edición. Y esto causa a los demás. Con ello, al tener el libro, al invertir dinero en ello, va a perder los trabajos y se mete a dictar talleres para una editorial, y aquí consigue un amante. Con ello rompe su lado sentimental, pues se acaba con su matrimonio por un mensaje que no borró. Luego, su lado profesional, deja de ser docente, deja también de ser tallerista. Y por último, su lado humano, se vuelve un asesino. Todo se puede ver en este fragmento. De pronto comencé a perderlo todo: la libido de un chiquillo arrecho, Janina, la chamba de los talleres, pero sobre todo la poesía. Todo se sumó en un instante. Me vi más solo que nunca, sin ninguna clase de puerto donde anclar. Incluso para matar el tiempo, comencé a jugar con organizar crímenes perfectos, ya sabes, de los que nunca aparecen en ellos en los noticieros y que siempre imaginábamos como un ejercicio literario. Página 86, página 87. Aquí pues se ve cómo el personaje se va degradando a sí mismo. El libro funciona como un amuleto, ¿no? Sin él pierde todos sus poderes. Por eso es que se entrega una especie de fetiche, una especie de poderes sobrenaturales al libro. El libro transforma al sujeto. Es interesante porque esto me ayuda a entender que este cuento es una advertencia del peligro que suponen los libros, ¿no? Que la literatura tiene un poder perlocutivo que no es para cualquiera. Hay una metatextualidad. Nos dice: la primera lengua de fuego arrasó con mi sección de crítica. Jacobson
Genet, Derrida ardieron rápidamente, casi como un hongo atómico que lo engulle todo. En cambio, Paz, Verasti y Whitman tardaron en arder como si una fuerza invisible tratara de atarlos a la realidad, pero aquello solo duró un instante antes de pasar a convertirse en cenizas. 68. Es interesante porque lo primero que hace es desaparecer a la crítica literaria, ¿no? A la crítica de la teoría, a Jacobson, a Genet, a Derrida, esos autores que han hecho crítica de obras, ¿no? Literarias muy famosas. En cambio, deja libre, deja en segundo lugar a partes, a poetas. En cambio, deja en segundo lugar a libros de poesía, ¿no? A Paz, a Verástegui, a Whitman. ¿Por qué? Bueno, aquí se puede entender que para la posición estética del autor, tal vez la crítica literaria, como se ejerce de forma académica o esta forma académica cerrada, no contribuye al entendimiento del poema o la poesía o literatura, sino que la enceguece más. Por eso, según la crítica literaria, se podría apelar más que nada a el efecto que puede producir la poesía en sí, cosa que se puede ver aquí, pero al momento de quemar los libros también, al momento de ser consumidos estos libros de poesía, se puede darse en cuenta pues que esta expresión es indivisible. Entonces lo que se puede entender la propuesta estética de Paul Asto es que la crítica literaria como la conocemos debería cambiar. Otra cosa interesante de esto es que me remite directamente a la escena de la quema de los libros en Don Quijote de la Mancha capítulo 6. Luego, la otra forma de metaactualidad que se da es el libro que sirve como amuleto, precisamente es Los Herreros Negros, de nuestro poeta insigne César Vallejo, una primera edición de ello. Es un buen cuento. Vamos con el siguiente, el Club de los Escribas. Remite a un círculo exclusivo, el Club de los Escribas. Suena que es un, círculo, es un lugar, un conjunto de personas cerrado. Y hay un dato escondido, ¿no? Es un cuento policial clásico. El narrador que se presenta es un objetivo, se focaliza en el protagonista, que es el hijo de una persona insigne que ha muerto. Y justamente toda la idea se da en el funeral y aparecen dos misterios. El primer misterio que aparece es quién mató al padre. Se deja entredicho que el padre ha sido asesinado, pero él quiere averiguar quién ha sido. Por un lado piensa que él se ha suicidado, por el otro quiere averiguar quién, de repente en su biblioteca personal, en su oficina, está la pista. Es interesante porque al entrar a la oficina entra al trabajo a la memoria. Por eso el cuento tiene dos líneas. Tiene el presente en que el narrador busca las pistas como un policía, como un detective, y el otro como en su memoria va buscando las pistas de la relación con su padre. Entonces es también la búsqueda de la verdad de los hechos que no se corresponden a la versión que se tiene de los mismos. El otro misterio es ¿qué es el Club de los Escribas? Es una pregunta, un misterio, y es un misterio que no se resuelve, sino que el autor le deja la tarea al lector de poder averiguarlo. La figura del padre está presente como padre crítico, no tiene una buena relación con el hijo, por el contrario, lo va eh, deplorando. Sin embargo, no siempre va a ser así. A medida que está en el lugar y está bebiendo whisky, va recordando escenas agradables. Y, como digo, tiene la estructura de un cuento poesía clásico, inicio, nudo, desenlace. La estructura de la historia es así, tiene tres actos. En el primer acto hay un detonante, el detonante va a ser precisamente la botella de whisky, porque va a desencadenar los recuerdos dolorosos y el enigma 1, quién mató al padre. Él se da cuenta que el padre no pudo suicidarse porque era un despistado, nos dice, pues, ¿no? Y esto hay un punto de giro porque en la imagen deplorable que tiene el padre se va a subvertir cuando se recuerden cosas agradables de él. El punto medio, en el segundo acto, se da cuando se encuentra la fotografía, una fotografía del Club de los Escribas. Son tres personajes, reconoce a su padre, su padrino, y también reconoce a el dictador. Sí, este cuento está ambientado en la isla. Y ese es el enigma número 2.
¿no? ¿Qué hacen juntos nuestros personajes? Hay otro punto de giro, ¿no? Que es la tinta fresca que está a la espalda de él, la fotografía, que dice el Club de los Escribas. Y pues está con tinta fresca, lo que le hace deducir que ha sido escrito recientemente. Él entiende eso como una pista. El clímax llega con la resolución del Enigma 1, que se da cuenta que el padre no se suicidó, sino que murió a causa suya, a causa de que él, cuando era pequeño, jugaba con una pistola que era del padre y trabó una bala que, según el armero, nunca iba a salir. Pero se dio cuenta que la bala ya no estaba. Seguro el padre, limpiando el arma, la detonó y murió. Mientras que el Enigma 2 se encarga de que se resuelva el lector. Y este cuento está conectado con el primero. ¿Por qué? Porque hay una mención a una máquina de escribir. ¿Recuerdan que en El Exterminador mencionamos una máquina de escribir? Bueno, esta es la máquina de escribir. ¿Quién es el disidente quién es el disidente del cuento número 1 del Exterminador? Este narrador de acá. Hay una intratextualidad, ¿no? El Enigma 2 se resuelve con ello. Así nos damos cuenta que el Club de los Escribas está compuesto por el dictador, su padre y el exterminador, su padrino. Por otro lado, la máquina de escribir a la que se refiere en la página 101 es la misma con la que hallan al sedicioso del cuento El Exterminador. Es un cuento que rompe con la forma clásica del cuento policial, pero a su vez es una caricatura del género. ¿Por qué es una caricatura de género? Porque si bien hay un culpable, ¿no?, que debe ser castigado, bueno, este culpable es el detective mismo. Ahí está esta crítica, esta parodia del género. Este es el otro gran cuento del libro, que es La Vuelta Olímpica y la Feria Escalante. Es un cuento muy, muy bueno. El título es un título que hay cierta ironía en la Vuelta Olímpica, ¿no? La Vuelta Olímpica alude a un triunfo. Y hay una idea de circularidad, ¿no? Una vuelta que se da en el relato, se parte de un punto donde la Feria Escalante está en nada y regresa a ese mismo punto, a la nada. Y también a la vida del personaje, cómo que está con estas decaídas, ¿no? Cómo recae cada cierto tiempo. Tenemos un narrador objetivo, ¿no?, que se focaliza en la Feria Escalante. Hay una crítica a la prensa deportiva, de la imparcialidad de los hechos, ¿no?, al espectáculo. Se espectaculariza todo. Y el espectáculo en este cuento precisamente es contra lo que lucha la Feria Escalante. Ahora, ¿por qué hay una crítica a la prensa deportiva? Porque precisamente el espectáculo o el morbo que sacan de la figura de la Feria Escalante y sus métodos poco, poco ortodoxos son los que motivan a la prensa a que hagan suposiciones. Y esta crítica hacia esta prensa se puede entender una crítica a la prensa en general. La estructura es la siguiente, son 3 actos otra vez. Tenemos un detonante que es la llegada de la Feria Escalante al Club Alianza Lima. Hay un punto de giro que es la pérdida del clásico de Alianza y la U. Esto desata el malestar de la Feria Escalante y eso lo lleva a el punto medio, que es la automedicación. De ahí se va a otro giro, ¿no?, cuando lo echan del club, a pesar de que está por ganar el torneo nacional. Lo echan del club y esto se encadena el clímax, que es donde él halla su lugar. Hay un recorrido del héroe, sí, haya su lugar, pero este lugar en el que se halla la Feria Escalante, este hogar donde que haya, no está con su familia, a quien añora en muchas partes del cuento, sino se encuentra con una familia que no tiene nombre, que es la Barra Brava, que es el Comando Sur. Y un detalle interesante es que el narrador Polasto se ha dado el trabajo de ese detallito, ¿no? Comando Sur, y la U de la palabra sur la pone en V. Es un detalle muy, muy curioso. Ahí vemos que hay cuidado, ¿no?, en la forma. Ahora, hay una degradación del personaje. Es una pregunta que surge, ¿no? Vamos a ver. Primero hay un jugador de fútbol que se lesiona, Alfredo Escalante, jugador de fútbol, se lesiona y se vuelve a entrar de fútbol. Luego se mete a esta medicación en las drogas y se vuelve barrista. Se pasa de un sujeto activo a un sujeto pasivo. El jugador de fútbol está en acción, se lesiona y otra vez deja la acción y se vuelve un espectador, ¿no?, que es, pero espectador aún en la cancha. Y luego ingresa a las drogas y se vuelve ya un espectador fuera de las canchas. Entonces,
hay un cierto viaje, pero es interesante porque el degradamiento es hacia abajo, pero acá no, acá es una especie de degradamiento hacia arriba, ¿no? Vemos la cancha a ras del suelo, vemos el campo de entrenador y la barra brava, ¿no? Y el hecho de que esté arriba el estadio, los asientos de las barras, ¿no? Donde se coloca la tribuna, ahí se coloca la esfera escalante, una especie de ascenso, y luego desde ahí desciende hacia el campo de juego y da una vuelta olímpica cuando gana Alianza Lima. Los fármacos le producen tranquilidad, ¿no? El ser espectador de uno mismo. Él, él especta su vida, él es espectador de su vida a través de sus sueños. Se pasa del fármaco, la droga personal, a la falopa, o sea, marihuana, ¿no? Una droga social, y se llega a la pasión, que es la droga familiar, pero es una familia que él no ha pedido, sino es una familia que conoce, que es la barra brava, ¿no? Y es ahí donde encuentra su lugar. La Fiera Escalante, ¿quién es Fiera Escalante? Es un futbolista y entrenador, es un apasionado por la forma en cómo dirige, ¿no? Por toda esta mentalidad, que la verdad que a mí me recordó mucho a dos entrenadores de fútbol, me recordó a Bielsa, Marcelo Bielsa, Loco Bielsa y a Gareca. Se alterna el presente de la narración con el pasado del personaje. Es un plus que Paul Asto maneja bien el pasado, los recuerdos de la Fiera Escalante y también maneja bien la narración de su presente. Es un cuento que nos muestra el descenso del héroe postmoderno, pero en ello mismo se encuentra su camino. Y hay referencias culturales dentro del texto, como por ejemplo a Susana Jiménez, a Charly García, ¿no? Y esta parte donde Charly García recuerda el partido de la Fiera Escalante contra Vélez Sarsfield, el gol que le metió, me parece que es una de las mejores partes del libro. Luego tenemos, luego tenemos que hay una intratextualidad. Nos dice así: hasta que el hombre con la cicatriz en la mejilla, quien además le confesó al escritor y que se encontraba escribiendo un libro de cuentos sobre una isla de Oceanía, en donde todo era una mierda, como este país, le dijo sin ocultar el orgullo que se le filtraba en las palabras. 33. Esta isla de Oceanía es la isla donde está el dictador, ¿no? Que hemos visto desde El Exterminador, El Club de los Escribas y El Show de los Muertos. Entonces vemos que este barrista con la cicatriz en la mejilla es el autor de esos cuentos. Interesante, porque acá todo cobra sentido en este último cuento, el cuento Dédalo. Dédalo. Obviamente es una fiesta mitológica, ¿no? Al personaje clásico de tremendo ingenio, un inventor de maravillas, su inteligencia fue su perdición. Ya dijimos que Dédalo fue un inventor, pero hay que tener en cuenta que era el inventor más importante de Grecia. Además que Dédalo era un personaje controvertido porque él comete un asesinato. Su sobrino Perdix era casi tan inventor como él, casi tan genio como él, que llega a inventar una sierra a partir los huesos de un pescado. Y esto le granjea la enemistad del tío de Dédalo, quien va a darle unas alas para que él vuele, y en este vuelo él cae de un precipicio, ¿no? Y la Atenea mira esto y lo convierte en una perdiz. Esto acarrea que Dédalo sea enjuiciado y sea condenado a muerte según unas versiones, ¿no? Pero él huye y consigue refugio en la isla de Creta, donde va a construir el famoso laberinto del Minotauro y va a ser encerrado ahí por haberle revelado a Ariadna la forma de salir y cómo ella ayuda a Teseo, y por haber construido este toro donde Pasífae va a copular con con ese toro enviado por Zeus, y van a tener al Minotauro. Se entera de esto Minos, el rey Minos, y va a encerrar dentro a Dédalo y a Ícaro, su hijo. Y luego Dédalo, inventando unas alas, las mismas probablemente que le dio a Perdix, le va a instruir a su hijo para que ambos salgan volando, ¿no? Pero el hijo pues desobedece al padre. Es muy interesante del mito porque es un cuento en donde se enseña que la desobediencia es la perdición del hijo. Bueno, cuando Ícaro desobedece a su padre, muere, ¿no? Muere ahogado. Bien, con esta referencia empezamos con su análisis. Hay un error objetivo, se focaliza en la figura de Del Fajardo. Del Fajardo está relacionado al mundo de la TV.
Su ayudante es un camarógrafo llamado Mario y que se autodefine como el artista que da forma a la obra. Se puede entender como un corrector. Además, dirige una investigación personal que hace alusión a un cuento que está en el libro anterior de Polasto llamado La muerte de una sola. El cuento se llama Ícaro. Aquí está el complemento de Dédalo. Construye su laberinto. ¿Cuál es el laberinto que construye Daniel Fajardo? Este Dédalo construye un laberinto de la siguiente manera. Lo primero que hizo fue dividir los tipos de suicidios a partir del tiempo en el que habían transcurrido. El relato de aquel chiquillo del centro cívico era el que marcaba la fecha de inicio. Luego los que eran parecidos al primero, es decir, los que saltaban de edificios o departamentos. Por último, se dio cuenta que los suicidios que le dejaban aquella extraña sensación de que había algo más en ellos, era realizado por adolescentes. Fue entonces que tuvo la revelación como si aquella corazonada que lo había puesto sobre aquellas pistas se hicieran más fuertes. Y es que desde que ocurrió el suicidio de aquel chiquillo en el centro de Lima, aquellas muertes habían proliferado a lo largo del globo. A Daniel le parecía que hasta aquel momento nadie se hubiera dado cuenta de ello, pues todas las pistas se encontraban ahí, al alcance para que cualquiera las tomara. Páginas 136 y 137. Bien, pues aquí vemos cómo él va construyendo su propia partición, ¿no? Los suicidios, la idea de suicidio está presente en el cuento, ¿no? Y cómo la investigación que va a realizar, pues, es precisamente la cárcel, su propia cárcel, que va a la perdición. Hay un cuento cohesionador, se da la metaficción, ya que el programa de Daniel se llama, como libro que estamos analizando, Historias cotidianas. La verdad se revela. El trazamiento cuántico que refiere James en la página 42 toma validez cuando se explican los suicidios alrededor del mundo, en la página 146. Así, esta teoría cuántica que dice, esta teoría, ¿no?, del trazamiento cuántico nos explica que un hecho aislado en cualquier parte del mundo influirá en otro hecho en cualquier otra parte. Una especie de efecto mariposa. Pues se ve acá, ¿no? Este trazamiento cuántico va a explicar las muertes, ¿no? Y eso lo llama como el milagro. Hay un escarnio público, ¿no? Porque Daniel Fajardo no guarda la reputación de personaje público, por el contrario, tenemos que construir su laberinto y esto lo lleva a una especie, vemos que construye su laberinto y este laberinto lo lleva a perderse. En una noche de alcohol bebe más de lo debido y maneja el carro y choca y hay todo un boom mediático por ello. Por eso es que, a sus apariencias, la sociedad lo condena y lo echan del programa Historias Cotidianas. Por ello, es consumido por la ficción, ya que hacia el final él va a entender y va a repetir lo mismo que hace el protagonista de su investigación, ¿no? Ícaro, que para que se entienda, Ícaro saltó el centro cívico creyendo que podía volar. Lo mismo va a hacer él, va a imitar a Ícaro y se va a quedar maravillado cuando suba a lo más alto cívico y diga, así que esto vio el muchacho. Y pues es ahí donde la ficción ha consumido a nuestro personaje, ¿no? De ahí está el epígrafe de Ernesto Sábato, aquí cobra sentido. Es un cuento en donde se muestra cómo la comprensión de lo real, es decir, lo que nos trasciende, puede destruir al sujeto, ya que su lugar en el mundo lo limita a la adquisición de un conocimiento más allá de su humanidad. Es decir, en otras palabras, cuando el sujeto intenta comprender aquella maquinaria que opera en el universo, que se da en este caso, en el mundo, que se da en este caso con el tratamiento cuántico, como es algo que sobrepasa los límites de su conocimiento, su propia conciencia, lo que puede saber o conocer, se da su partición. Precisamente él desciende a la locura y se sumerge en la ficción al entender esta serie de hechos fortuitos en el mundo tiene una relación que no se puede explicar de una forma lógica, sino que la lógica ha sido rota porque es la lógica del universo. En cuanto a hay una hipertextualidad que se refiere al mito de Dédalo o Ícaro, se centra en la figura del inventor, Dédalo, entonces él sería el hipotexto. Mientras que hay intratextualidad, ¿no? Por ejemplo, Dédalo es un cuento cohesionador, pues hace referencia al contenido del libro, al cuento, el libro, en la página 32, a la vuelta de la olímpica de Fray Escalante, en la página 37, a Corazón de Tiza, en la 138, y al elegido, en la 140. Y además
hay una referencia al libro anterior, más precisamente al cuento Ícaro, que es lo que estaba diciendo. Vamos con las conclusiones. Historias cotidianas es un ejercicio de la transtextualidad. Esto ayuda en la creación del universo de Polasto, que se entiende como su poética personal. Sin duda, es heredera del boom. En el libro encontramos no solo el diálogo con la tradición occidental, sino con la cultura popular, a través de los referentes a los que se acude, pero se puede explicar de forma independiente, y eso también habría que pensarlo como que Polasto construye su propio universo con sus propias coordenadas, sus propias reglas, y que ha partido de la creación del mundo real, pero que se puede explicar sin él. También vemos que se complejiza más la obra si entendemos los referentes a los que él alude. Por eso es que la intertextualidad es importante, no solamente en esta obra, sino en todas, porque me enriquece el texto. El cuentario se presenta como una muestra de este universo, en donde se abordan temas de distinta índole, desde un enfoque tal vez pesimista, pero siempre realista, que permite al lector un cuestionamiento sobre su realidad. Aquí tenemos los cuentos: El Exterminador, El Elegido, Coste de Tiza, Ahí voy, El Show de los Muertos, El Libro, El Club de los Escribas, La Vuelta Olímpica de Fred Escalante y Dédalo, ¿no? Que son las notas que le he puesto individualmente a cada uno, y aquí vemos que hay tres mundos. El mundo de Polasto, historias cotidianas, el libro, el mundo del libro. Dentro del mundo del libro hay dos personajes. Está el periodista, Daniel Fajardo, y está el barrista, que no tiene nombre. El barrista, ambos conviven en un mundo, tienen un solo mundo. Pero el periodista me habla sobre un mundo real, ¿no? Que son los cuentos que suceden, ¿no?, en el Perú o en cualquier parte del mundo real. Mientras que el barrista me habla de un mundo de la isla, que es un mundo ficcional. Entonces, se puede decir que hay tres mundos: el mundo que comparten ellos dos, el mundo real y el mundo ficcional. Y habría que incluir tal vez el mundo creado por Polasto. Bien, eso ha sido el cuento de Polasto, Historias cotidianas. Realmente es un libro de cuentos muy bueno. Lo recomiendo bastante, más allá de que por eso sea mi amigo. Es un libro que habla por sí solo, habla de calidad de Polasto como narrador, un narrador de oficio. Polasto sin duda es una de las voces más importantes, a mi parecer, de la literatura actual, y no digo yo solamente. Varios que lo han leído suponen que Polasto es este autor que de verdad merecería mucho más reconocimiento del que tiene. Sin duda, Polasto es un autor que hay que tener en cuenta, hay que estar siempre presente en su obra, ya que a través de él podemos entender cómo se va construyendo un universo. Bueno, esto ha sido todo conmigo, ¿no? De acá un saludo a Polasto por su libro, y que espero no esperar 7 años más por su siguiente libro, ¿no? Porque me parece que hay una continuación a partir del texto que les comenté en El Exterminador y que viene más adelante, pues, ¿no? Gracias, y sería todo conmigo.